esto es cosa de dos. Marta es un capítulo impregnado de todas esas realidades que viven las mujeres en la zona rural. Realidad que no perdona edad, color, raza ni religión. Tenemos a nuestra experta, quien nos dará su visión desde el punto de vista legal de esta situación. Sandra, desde su experiencia, ¿cuáles son las situaciones de violencia y desigualdad de género que se revelan en el capítulo de Marta? Esta historia es un caso típico y es un caso que ejemplifica la realidad que vivimos en las comunidades y en las zonas donde nosotros trabajamos y que lo vemos a diario, y no como matrimonio, como unión forzada, callado, como algo natural, como algo normal, ¿verdad? Que se maneja en las comunidades, que una niña ya de 12, 14 años ya está lista como para iniciar una vida sexual o una vida de relación en pareja, pero muchas veces esto no se da naturalmente, ¿verdad? Son producto de situaciones forzadas por la pobreza, por la violencia, por el machismo. Vemos ahí reflejado lo que siempre estamos viendo en las comunidades, ¿verdad? Y lo que queremos atender, queremos abordar y queremos de alguna manera prevenir, porque el enfoque es para prevenir, que las niñas se empoderen, que las niñas vean que eso no es normal, que eso no debe de ser en su vida, que eso tiene que parar. Y para eso hay que concientizar a un conjunto de actores que están alrededor, las autoridades, los padres de familia. Si nos referimos a un contexto indígena, lenca específicamente, ¿cómo considera usted que influye la cultura en este tipo de delitos? La cultura influye fuertemente, ¿verdad? Porque se reproducen estereotipos de género donde a la mujer se le desvaloriza. La mujer juega un rol desigual, ¿verdad? El poder absoluto lo tiene el hombre. El hombre es el que decide, el hombre es el que trata mal. En fin, el hombre, en el caso de esta historia de Marta, el padre decide por su hija, decide por su mujer, y él es el que toma a su hija como un objeto y paga la deuda con ella, ¿verdad? En el capítulo de Marta se visualizan varios delitos. ¿Nos podría hablar sobre este tipo de delitos, especialmente sobre el matrimonio infantil? ¿Es prohibido en Honduras? El matrimonio infantil sí ya tenemos una regulación para que sea a partir de los 18, y el Código de Familia necesita promoverse esta reforma para que todos la conozcan, sobre todo los que realizan los matrimonios en las oficinas de las alcaldías. ¿Qué otras formas de violencia contra las mujeres podemos apreciar en el capítulo de Marta? Bueno, en esta historia de Marta también podemos observar un contexto de violencia doméstica. María, la madre de Marta, sufre violencia por parte de Efraín, su marido, que además es un borracho, que la violenta y que la somete, ¿verdad? No la deja emprender, no la deja desarrollarse, la quiere tener sometida. Otra conducta que podemos ver en este caso de Marta es todo el tema de abuso sexual. Ahí hay una violación, ¿verdad? Una violación de un hombre adulto con una niña que está entre un rango de mucha vulnerabilidad, entre los 14 y los 16 años, ¿verdad? Y a esa edad el matrimonio o la unión no es parte de un proyecto de vida. Entonces se da ese caso, matrimonio infantil, con todos sus elementos, violación sexual y trata, porque la trata de personas tiene que ver con pagos, con dinero de por medio. Y aquí hay una deuda por la cual se entrega a la niña a un hombre adulto, ¿verdad? Un hombre mayor, que eso también agravaría este tipo de conducta, ¿verdad? Cuando hay una relación desigual de poder totalmente entre un hombre adulto con una niña. ¿Qué podemos hacer como sociedad para cambiar estos estereotipos? ¿Verdad? Una visión de una nueva masculinidad, porque ya este machismo en el cual se sustentan estos comportamientos están basados en masculinidades tradicionales, masculinidades violentas, masculinidades arbitrarias que destruyen. ¿Qué mensaje positivo nos deja Marta? La historia también nos da una esperanza. Nos da la esperanza de que cuando tomamos decisiones las mujeres podemos cambiar nuestra vida.
tomamos decisiones. En el caso María tomó la decisión de dejar esa vida de violencia. No más violencia sexual, no más estar sometida a una persona que la golpeaba, porque además de violarla, la golpeaba físicamente, la limitaba, la quería aislar de su madre, de su familia, para tener más control sobre ella, porque así juegan los machistas, ¿verdad? Quieren aislar a sus parejas para tener control sobre ellas, y esto es parte del fenómeno de la violencia, ¿verdad? El aislamiento, la minimización, descalificación, hacer sentir a las mujeres que no pueden, pero vemos acá que hubo una reacción y esa es la esperanza que todas las mujeres deben de tener, que no pueden vivir siempre sometidas a la violencia. Nos toca aguantar. No, mamá. A usted, si regresas a casa, mi papá la va a matar. Y a mí me seguirá violando ese viejo asqueroso. Hacer un papel tan fuerte y con tantas emociones implícitas es realmente todo un reto. Vamos a conocer a la actriz que le dio vida al personaje de Marta en la serie Es cosa de dos. ¿Qué significó para Maylin a nivel personal el haber interpretado a Marta? Bueno, mi experiencia personal fue bastante fuerte, ya que ella era una niña que daba fuerza a su madre. Daba fuerza a su madre para salir adelante y tratar de tener una vida mejor. Tratar de superarse, ya que su madre y su padre no eran de nivel alto, sino que eran de bajos recursos. Y ella buscaba más que todo salir adelante, siempre. ¿Cómo era el personaje de Marta? Era una niña que sufría bastante. Una niña con muchos problemas. Una niña que experimentaba la vida y que trataba de llevar a cabo su vida. Tratar de cumplir sueños, tratar de cumplir metas y que estaban truncados por su papá. Y después por un hombre que le amargó su existencia. ¿Cuál fue la escena más difícil de realizar para Maylin? La parte más difícil para mí fue grabar los episodios de violación. Ese para mí fue horrible. Porque ponerme en los zapatos de ella, de que todos los días estar con una persona que uno no quiere, ha de ser perturbador. Actoralmente hablando, ¿cuál fue la escena más bonita? La escena para mí más bonita fue cuando estaban sentadas con la mamá y de que ella le decía que iban a salir adelante. A pesar de que ella estuviese embarazada, ella le decía, vamos a salir adelante y vamos a tratar sin necesidad de ningún hombre. Para mí esa fue la escena más conmovedora, porque a pesar de que ella había vivido una etapa muy fea, había podido salir adelante. Y para mí eso fue como una experiencia de saber que nosotros podemos luchar y seguir adelante. ¿Le cambió algo la vida a Maylin el haber interpretado este papel? Sí. ¿En qué? En el momento de pensar que tal vez no tengo todo, pero asimilar que no he vivido eso. Y tratar de ponerme en los zapatos de ella es como experimentar eso que yo lo viví. ¿Cuál es el mensaje que Maylin le quiere dar a la audiencia de la serie Es cosa de dos? Que nadie nos puede decir que no tenemos sueños. Nadie nos puede decir que no tenemos momentos de libertad para pensar. Tampoco no somos dependientes de un hombre y ni un padre nos puede decir cómo vestirnos o cómo llegar a actuar en nuestra vida. Somos libres y ningún hombre nos puede manipular. Ha sido un gusto poder hablar con Maylin, a quien le tocó personificar a Marta, uno de los personajes más sufridos de nuestra serie Es cosa de dos. Nosotras también podemos hacer trabajos de hombre. Además, no creo que todos los papás sean así. El embarazo en adolescente no solamente es un problema familiar, es un problema económico, es un problema social, es un problema de país. Estaremos hablando con la doctora Silvia Padilla, asesora de Servicios de Salud Sexual y Reproductiva
del Fondo de Población de Naciones Unidas en Honduras. En el capítulo de Elena nosotros podemos darnos cuenta de una realidad que es inherente a cualquier clase social y que puede ocurrir en cualquier etapa de la vida, ¿verdad? Específicamente cuando los y las adolescentes no reciben un acompañamiento o un asesoramiento de las personas de confianza, llámese desde la familia, el entorno protector, en el instituto, en sus centros básicos, con algún amigo, pero que tenga que lo identifique como un mentor, o dentro de los servicios de salud, que muchos ya tienen la capacitación, el personal de salud ya tiene la capacitación para poder atender la problemática vinculada con los temas de salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes. ¿Qué pasa cuando no hablamos con los y las adolescentes sobre educación integral de la sexualidad? Los y las adolescentes buscan conocer sobre su sexualidad en cualquier esfera, bajo cualquier medio, ¿verdad? Y la familia es como uno de los primeros agentes sensibilizadores o socializadores y debería de ser la encargada de transmitir a través de una comunicación efectiva todo lo relacionado con la sexualidad, por lo menos los conocimientos básicos. ¿Para qué? Para que sus hijos y sus hijas puedan tomar decisiones asertivas en su vida. Entonces, cuando en las familias no hay, también porque a las familias, a los papás y a las mamás, muchas veces no se les habló de esos temas cuando ellos también fueron adolescentes. Siempre ha sido como un tema tabú. Entonces, esas también son barreras que no les permiten a los papás, a los padres y a madres hablar de esos temas con sus hijos. Entonces, si nosotros como padres no comenzamos también a aprender junto con nuestros hijos adolescentes, difícilmente vamos a poder romper ese ciclo y los adolescentes van a buscar la información, infortunadamente, en medios que no son los más correctos, como internet, como amigos que han aprendido también erróneamente. ¿Cuáles son las consecuencias de un embarazo adolescente? Un embarazo que no fue planificado es impactante en la mujer cuando recibe la noticia. Y en este caso, Elena, una adolescente que no tenía los instrumentos para poder enfrentar o poder desarrollar su plan de vida, no tenía personas en su entorno que la pudieran proteger, no tenía su compañero también se alejó. Entonces eso suma la ansiedad, depresión, la falta de poder decir, bueno, tomo la decisión, voy a tener a mi hijo, voy a prepararme, me va a costar un poco más cumplir mis sueños, pero voy a poder hacerlo porque tengo un respaldo económico, laboral o profesional. Ella es una adolescente que prácticamente en su casa lo tenía todo. ¿Cuáles son los factores que provocan la resistencia en los adultos para hablar sobre educación integral de la sexualidad con sus hijos e hijas? En este capítulo nosotros podemos observar que los padres de Elena nunca hablaron sobre educación integral de la sexualidad, sobre sexualidad con su hijo, con su hija, porque ellos tampoco recibieron esa formación de parte de sus padres. Entonces, básicamente es una herencia de desinformación. Muchos padres dicen que los adolescentes pueden conocer sobre la sexualidad, sobre relaciones sexuales o sobre métodos anticonceptivos hasta que tengan 18 años, porque hasta ese entonces pueden pensar. Y nosotros sabemos que realmente los adolescentes, hasta los preadolescentes, conocen perfectamente sobre mucha información que muchos padres desconocen relacionada con estos temas. Silvia, ¿es normal que como adultos tengamos pena o temores en abordar estos temas? Y es que es normal tener pena, tener miedo de hablar de estos temas. Lo que pasa es que nosotros tenemos que prepararnos. Si nosotros le damos la información a nuestros hijos, tenemos que estar claros que ellos son los que toman las decisiones. Lo que nosotros deberíamos de tener la esperanza y la confianza es que la información que nosotros le dimos fue tan poderosa, fue tan informativa, que ellos al final de cuentas puedan tomar una decisión
no de abstinencia, porque la evidencia demuestra, muchos metaanálisis demuestran que la educación sexual basada en abstinencia es la que promueve la mayor cantidad de embarazos en adolescentes, porque el adolescente lo que no quiere es que le digan lo que no puede hacer. Entonces, el adolescente busca que se le diga, es tu decisión, esto es todo lo que hay. Esta es la manera en la que te puedes proteger, pero es tu decisión postergar el inicio de las relaciones sexuales o tener relaciones sexuales si es tu decisión, pero protegiéndote y sabiendo las consecuencias de lo que hay. ¿Cuáles son los mitos que hay en relación a la sexualidad? Hay una serie de mitos vinculados a la sexualidad que van desde mitos vinculados con el periodo menstrual de las adolescentes, mitos vinculados con el inicio de las relaciones sexuales, mitos vinculados con la eyaculación durante las relaciones sexuales. Entonces una serie, una nebulosa que envolvió a Elena, que la consecuencia es una chica embarazada que no lo buscaba, con una serie de dudas, incertidumbres y miedos que hacen aún peor las circunstancias, la situación. Hablemos un poco sobre los riesgos y cuidados del embarazo en adolescentes. En cuanto al embarazo en un adolescente, realmente como el cuerpo del adolescente no está preparado, ¿verdad?, para poder cargar un bebé, dar a luz, muchas de las adolescentes mueren en el parto. De hecho, el 22% de las muertes maternas ocurren en adolescentes de 10 a 19 años. ¿Cuál es el papel de los servicios de salud amigable para adolescentes? En nuestro país, los y las adolescentes se consideran una de las poblaciones priorizadas. Entonces se ha diseñado toda una estrategia para mejorar el acceso a servicios de salud y para aumentar la cobertura de esta población. En ese sentido se han diseñado unos espacios de salud amigables para adolescentes que se llaman servicios de salud amigables para adolescentes, que físicamente tienen un consultorio médico, están construidos de manera amigable, con un entorno amigable. Se han diseñado políticas que sean más agradables para los y las adolescentes. Es un entorno donde se brinda confidencialidad, privacidad y donde los adolescentes son vistos como sujetos de derechos y no con un ámbito prohibitivo, juzgativo, o que ellos sientan que lo que se mencione ahí va a ser sabido por toda la comunidad. Entonces, esos son los servicios amigables. Sin embargo, también se ha capacitado al personal de salud para que, independientemente de que estén en un servicio amigable, en todos los establecimientos de salud se dé una atención o un abordaje integral a los y las adolescentes. Este capítulo refleja una realidad que afecta de manera directa a los adolescentes, pero también de forma indirecta a sus familias y al país. Soy su hija y no me conocen. Elena Carolina. Siempre es de mucho interés conocer a nuestras actrices, esas adolescentes que hacen posible que los personajes se conviertan en una realidad. Vamos a conversar con Cristal Palacios, quien tuvo bajo su responsabilidad el papel de Elena. El capítulo de Elena trata sobre que Elena es una joven que tiene todo, excepto el cariño de sus padres, la atención de sus padres. Y al no tener eso, Elena busca refugio en Alan, que es el novio, pero queda embarazada. Y después de eso surgen muchos problemas más, y Elena se encuentra en un conflicto con sus padres, con su novio y con todo el mundo a su alrededor. Al final, Elena se reconcilia con sus padres, y sus padres se dan cuenta que lo único que les faltaba y lo más necesario era la comunicación con ella. ¿Existe algún parecido entre Cristal y Elena? Elena se parece a mí en el sentido que las dos somos muy extrovertidas. Las dos somos bastante alegres, pero cuando tenemos un problema nos preocupamos demasiado
y nos volvemos demasiado serias, demasiado depresivas y nos distanciamos de todo y de todos. Eso es lo que tenemos en común ella y yo. ¿Cuáles son las cosas positivas que tiene Cristal y Elena? Que nos gusta estudiar. Tanto a Elena como a mí nos gusta estudiar. Y también que somos bastante cariñosas. Y también que a pesar de todos los problemas que tenemos y que se nos acumula eso, hallamos la solución para resolver ese problema y lo superamos. ¿Cómo fue para Cristal interpretar el personaje de Elena? Pues me costó bastante. Fue un personaje que me costó. Se podría decir que el personaje que me ha costado en toda mi carrera. Porque es triste. Es triste. No es trágico mi personaje, pero es triste. Y me costó bastante porque Elena necesitaba llorar bastante. Y, o sea, a mí no me salía como que muy natural eso. Llegué a un punto que sí lo hice, en una escena. Ahí fue donde me conecté con mi personaje por primera y única vez. Pero de ahí, en todo el rodaje, sí me costó bastante. Porque no soy alguien que expresa mucha tristeza. Y me tocaba esforzarme mucho por demostrar ese sentimiento. ¿Qué es lo que más le gustó de su actuación? La escena de la cachetada. Eso es lo que no puedo superar, porque yo estaba nerviosa pero emocionada al mismo tiempo por esa escena. Pero lo que me pasó fue que todo fluyó y salió la escena. Llegamos a ese punto, pero en el momento en el que recibí la cachetada, se me olvidó todo. Se me olvidó todo y tuvimos que parar, pero al mismo tiempo me ayudó, porque en esa escena tenía que llorar y la cachetada me ayudó. Entonces tuvo sus ventajas y sus desventajas. No cabe duda que una de las más grandes enseñanzas que nos deja este capítulo es la importancia de la comunicación entre padres, madres, hijos e hijas. Y cómo se aborda desde la familia la educación integral de la sexualidad. No permitamos que hayan más Elenas en Honduras. Yo también te quiero, pero no tuvimos suficiente información y no nos cuidamos. Cheryl Alejandra es la adolescente que personificó a Yasira en la serie Es Cosa de Dos. ¿Nos podrías contar de qué se trata Yasira? El capítulo de Yasira trata sobre una niña que es trabajadora, vive con su abuela porque su mamá se fue al norte y por cosas de la vida la niña se enamora de un muchacho. Y el muchacho no es algo así como que quiere lo bueno para ella, pero ella toma una buena decisión. ¿En qué se identificó Cheryl con Yasira? Yo me identifiqué con el personaje de Yasira porque Yasira es una persona que sabe tomar sus decisiones. Y la verdad, yo cuando tomo mis decisiones, ahí quedan fijas. ¿Qué escenas le gustaron más? La escena más divertida, la que recuerdo, fue la última escena, creo, la de la cachetada. Porque resulta que el chavo no se lo esperaba y yo le di. Y después se quedó como en shock él. Y la otra escena que recuerdo, pero fue porque fue, no sé, la más difícil, fue la de la lancha. Y otra que, bueno, las escenas que me gustaron fueron las de la cocina, con las chavas, porque, no sé, ellas me cayeron bien. La adolescencia es una etapa de la vida donde surgen una serie de cambios físicos, psicológicos, emocionales. Para profundizar sobre este tema, tenemos a la licenciada Mildred Tejada, oficial de Comunicación y Alianzas Estratégicas del Fondo de Población de Naciones Unidas. La pregunta es, ¿cuántas adolescentes están en capacidad de decidir sobre su cuerpo? Yasira se envuelve en todo este capítulo que se enamora de Joel. Y detrás de Joel hay toda una historia de que Joel ha hecho una apuesta por Yasira.
En el momento determinado en que Joel empieza a presionar por tener relaciones sexuales, Yasira se empodera y dice, no, nos protegemos. Si hay protección, sí. Si no hay protección, no. Uno de los riesgos más graves del machismo es la no protección, el no usar condón, el no utilizar métodos anticonceptivos, porque el varón se siente fuerte. Al sentirse fuerte, cree que no le va a pasar nada, que no le va a dar un VIH. Entonces, básicamente, todo este tema del machismo lo que hace es que los hombres no se protejan. Entonces, cuando llega el momento decisivo en el que Yasira le pide a Joel, le dice a Joel que se proteja y Joel no acepta, pues Yasira se empodera y le dice, pues no vamos a tener relaciones sexuales. Y básicamente eso es lo que nosotros estamos buscando con las niñas adolescentes y con las jóvenes y mujeres, que tengan la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo, que tengan la oportunidad de decidir no. Y de la parte del varón, que también respete esa decisión. El factor fundamental para el empoderamiento es la educación. Definitivamente, para poder empoderar a las niñas adolescentes partimos de la educación. Y no específicamente de la educación integral de la sexualidad, que es lo que todos deseamos. También la educación formal, el sistema educativo protege a la niña de un embarazo en adolescente. La forma le incentiva sueños y metas, porque cuando las adolescentes tienen sueños y metas, en alguna medida pueden hacer un equilibrio en la toma de sus decisiones. Nosotros andamos buscando que los jóvenes, y aquí incluimos a los varones, por eso es tan importante la palabra es cosa de dos, los jóvenes tomen decisiones responsables, que puedan postergar sus relaciones sexuales, que puedan decir no y que aquellos que decidan iniciar lo hagan de forma responsable y que tengan acceso a la información sobre los diferentes métodos de planificación que pueden utilizar para protegerse de un embarazo, de una infección de transmisión sexual y al final para que puedan cumplir sus metas y sueños. ¿Qué se debe hacer para superar el embarazo en adolescentes? Trabajar con los varones es fundamental. El machismo es un problema de sociedad y el machismo es una causa del embarazo en adolescentes. Lo estamos viendo en la serie, no solamente en el caso de Yasira, ¿verdad? Lo vemos en la violencia sexual, el machismo también es una causa para la violencia sexual. La desigualdad de género que existe. No vemos a las niñas como vemos a los varones. Y definitivamente tenemos que trabajar con los varones porque también los varones sufren consecuencias del machismo negativas. No se protegen, están mucho más vulnerables a un VIH, a una infección de transmisión sexual. Tienen hijos a temprana edad. Cuando los varones asumen esa responsabilidad, también dejan los estudios por sostener a ese bebé que viene en camino. Definitivamente tenemos que trabajar con los varones en no nuevas masculinidades, en masculinidades, en que los hombres puedan ver a las mujeres como sujetas de derecho, que vean a las mujeres como personas iguales a ellos en el ámbito social, iguales en tomar decisiones y aprender a respetar esas decisiones. ¿Qué elementos fundamentales podemos rescatar de todos los capítulos de la serie Es cosa de dos? La sororidad entre mujeres es un elemento transversal en todos los capítulos de la serie. Y sororidad significa hermandad entre nosotras mismas. Solo juntas, vernos no como rivales, sino como hermanas. Solo juntas vamos a poder apoyarnos para salir adelante. Se ve en Yasira ese apoyo que le da la gerenta del restaurante, pero también se ve en Marta, ¿verdad? Se ve en Marta, su mamá y su hija, se ve en otros capítulos de la serie, en todos. De hecho, yo he podido identificar esa sororidad entre las mujeres. Y eso también es importante porque a las mujeres nos enseñaron desde pequeñas a competir entre nosotros. ¿Qué nos enseñan desde pequeñas? La reina de la feria, la india bonita, la Miss. Desde pequeñas nos van, toda una sociedad nos va diciendo que tenemos que competir y que la otra es nuestra rival. ¿Qué les enseñan a los varones desde pequeños? Fútbol, hermandad, trabajo en equipo. Entonces ellos son solidarios entre ellos, nosotros somos rivales. Tenemos que empezar a deconstruir todos esos estereotipos negativos que inciden no solamente en la inequidad, porque aquí no solamente estamos hablando de desigualdades de género, estamos hablando de un problema muy grande
social, de salud y económico como es el embarazo en adolescentes. Cosa de dos.